Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, director de la ONG Democracia Viva, que en sencillo lo que hicieron fue generar convenios con el Ministerio de Vivienda, le pasaron platas que tenían un fin que finalmente fueron ocupados para otras cosas. Esa es como la gran tesis que hay. Claro. Estas personas son detenidas, en el caso de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda, y al mediodía van a ser formalizados. Por lo tanto, estamos hablando de una situación ya que ha pasado de gris a gris oscuro. Ahí está el titular de lo que dice la última noticia hoy día en su titular, todo pasando en el caso Convenio. Ayer conocíamos las detenciones que fueron más o menos como a las 9 de la mañana. Nosotros como prensa o como comunicadores nos enteramos un poquito más tarde, pero anoche los veíamos cómo los trasladaban precisamente hacia Antofagasta para poder enfrentar a la justicia. Ya, y ustedes dicen, ¿eso fue todo? No, señores. No ha sido todo. Esta es la imagen ahí a la está el hace referencia. Ahí uno se preguntaba en la van, ¿había un silencio absoluto o venían conversando algo? Claro, el de bigote es Carlos Contreras, ex uno de ellos en el aeropuerto. Y Daniel Andrade estaba justamente en la casa de su madre y Carlos Contreras lo pillaron en el aeropuerto. Fugándose de Chile, dirá usted. No, aparentemente tenía un vuelo local, pero fue ahí habido por la Policía de Investigaciones. A ver, recuerda estos rostros, estas caras, porque son finalmente las caras visibles, la punta del iceberg, como decía Kevin el día de ayer, de este caso. Y ustedes dirían, ¿fue lo único que ha pasado en este caso? No, pues. Que hay una presión política además para que renuncie el titular de la cartera, como le gusta decir a los periodistas políticos, el ministro Carlos Montes. Esto a raíz de las declaraciones de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que dijo lo siguiente, abro comillas: el ministro Carlos Montes se enteró del caso Convenios antes que el caso saliera en la prensa, y da una fecha, el 16 de junio. ¿Qué dijo Carlos Montes? Abro comillas, habló con la radio ADN, a gran golpe que tuvieron. Yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delitos, ni nada por el estilo. ¿Qué ha dicho la oposición? O usted renuncia o lo acusamos constitucionalmente. Claro, el lunes. Y eso... Pero oye, ese punto importante, lo acusamos constitucionalmente el lunes. Solo un contexto. ¿Por qué el lunes? Perdón, solo para cerrar eso. Porque el lunes, en vez de estar hablando del resultado del plebiscito, se va a estar hablando de una acusación constitucional. Tal cual. Es un juego político lo que se hace. Es un juego político y una presión para que lo saquen antes de acusarlo constitucionalmente. Como que también, como a Giorgio Jackson, exactamente están ocupando el mismo mecanismo, y estamos hablando de una de las personas muy emblemáticas del gobierno. O sea, estamos hablando de un parlamentario muy querido también cuando estuvo en el Congreso, que por lo mismo el gobierno y los sectores políticos lo han defendido mucho. Que es una persona que sabe del tema de vivienda y que es un tema súper sensible para el gobierno, pero hay que decir, solo un contexto pequeño, que Tatiana Rojas había declarado anteriormente y no había dado información que se refiriera precisamente a este informe. Exacto, que le había hecho al ministro Por Montes. lo mismo, el ministro Montes había dicho que no tenía información de esto, y con esto cambia la situación. Estas declaraciones de ella hacen pensar que sí sabía, porque ella lo dice directamente, y habrá que investigarlo. Pero hay un matiz. Hay un matiz. Vamos a ir con Iván Echavarría, periodista de 24 horas, que está justamente en Antofagasta, nos va a contar detalles de aquello y después nos metemos en esta discusión de los matices eventuales. Ivania, ¿cómo estás? ¿Cómo está el día en Antofagasta, la perla del norte? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Acá la verdad es que el clima bastante agradable. A esta hora ya hay sol. Se esperan cerca de 20 grados aproximadamente. Bastante agradable y tranquilo por ese lado. Sin embargo, no está muy tranquilo en el ámbito noticioso, que ustedes lo decían. Caso Democracia Viva, y que hoy se realizan las formalizaciones aquí en la ciudad de Antofagasta. ¿De quién? De Carlos Contreras, el ex seremi de Vivienda de la ciudad, y también de Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. Ellos, recordemos, fueron detenidos durante la jornada de ayer. Andrade en la casa de su madre, mientras que Carlos Contreras en el aeropuerto de Santiago. Esto cuando él recién había llegado. Se dice que él había viajado a Santiago para reunirse con su abogado y preparar entonces la declaración que él mismo había solicitado y que se iba a realizar el próximo día martes. De todas formas, es detenido en el aeropuerto. Esto, por supuesto, generó un poco de incertidumbre en él y en su abogado. Su abogado incluso mencionaba que él consideraba que era una una detención desproporcionada. Posteriormente son trasladados al cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago. Pasadas las 10 de la noche, finalmente son trasladados hasta el grupo 10 de la FACH para iniciar el viaje entonces a la ciudad de Antofagasta. Aquí
ellos llegan a eso de 10 para las 4 a.m. aproximadamente, a eso de las 4:30, ingresan aquí al cuartel de la Policía de Investigaciones, donde nosotros nos encontramos en este momento y desde donde estamos desde bastante temprano, precisamente para poder tener el momento cuando ellos salen desde aquí del cuartel. Esto ocurre exactamente a las 7:53. Ambos salen por calle Washington, salen caminando del cuartel y se suben a los vehículos, 2 vehículos por separados. Posteriormente son trasladados entonces al tribunal. El tribunal queda a 1,5 cuadras del lugar donde nosotros nos encontramos en este momento. La formalización, eso sí, se va a realizar a eso del mediodía. Pero si bien ellos la formalización es al mediodía, ¿por qué salieron tan temprano? Básicamente porque son detenidos a eso de las 9, 10 de la mañana. Ellos pueden estar legalmente en máximo plazo de 24 horas detenidos y posteriormente entonces ser derivados al tribunal. En este momento ellos se encuentran en ese lugar, entonces esperando que comience la audiencia de control de detención y también la formalización. Una que por lo demás se ha dicho de forma preliminar que podría incluso durar 2 días, esto debido a la gran cantidad de antecedentes que se manejan. Recordemos los delitos por los que están siendo investigados: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Después de esta formalización, ¿podrían quedar detenidos? Es una de las posibilidades. Decía que durante la jornada de mañana posiblemente se vieran las medidas cautelares y podría ser, por ejemplo, una prisión preventiva o, tal como ocurrió en el caso de Lencerías, tal vez podrían quedar con arresto domiciliario. Todo esto va a depender entonces de los antecedentes que se vayan entregando, de lo que pida el Ministerio Público y lo que en definitiva determine también el juez del tribunal. En esta formalización va a estar Cristian Aguilar, el fiscal jefe y que lleva la causa, y también el fiscal regional. Sí, dime. Es que en el video se ve que preguntas algo, pero no se alcanza a escuchar muy bien cuál fue la conversación o lo que alcanzaste a tener de diálogo con los imputados. Daniel Andrade no habla mucho, prefiere no referirse, él sube al vehículo de forma silenciosa. Sin embargo, Carlos Contreras, yo le pregunto si él mantiene su postura. Él dice que sí, que está tranquilo y que siempre ha dicho la verdad. Recordemos que él además hace unas semanas atrás entregó un comunicado donde él dice que él había entregado un informe a Miguel Crispi y que él no se había enterado, básicamente como rumor, como se decía anteriormente. Carlos Contreras insiste entonces en que él hizo las cosas como corresponde y que él está tranquilo y que no hay irregularidades por su parte. Todo esto, por supuesto, se va a ver hoy día con todos los antecedentes que se vayan entregando durante la audiencia de formalización. Yo decía 7:53, ellos salen de aquí del cuartel con rumbo al tribunal. Esto queda solamente a 1,5 cuadras, por lo tanto ellos ya están en este momento en el Tribunal de Garantía de Antofagasta. En la imagen que estamos viendo, en este momento trasladan a Contreras y Andrade del tribunal. Información de último minuto captada por las cámaras de 24 horas en Antofagasta, donde están siendo trasladados a la audiencia que se va a conocer en minutos más. Ahora, aquí lo que habrá que ver son las medidas que se tomen respecto a ellos. Si hay alguna cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario, arraigo nacional, vaya a saber uno qué es lo que pide la Fiscalía y qué es lo que concede finalmente la justicia. En este caso en particular, recordemos que han pasado 6 meses, como decía Ivania Chavarría, nuestra periodista, 6 meses desde que estalla este caso, que es el primero de los casos que donde empezamos a conocer de entregas discrecionales de dineros a instituciones por parte del Estado. Me gusta ese concepto. Entregas discrecionales. No, claro. En el fondo, discrecionales, finalmente, porque al final del día la plata es muy fácil entregarla y va a depender de la discreción de quien la entregue. No hay un protocolo, un proceso, nunca se logra establecer si las platas que se entregan se utilizan para los fondos que se habían dicho. El caso quizás más burdo es lo que hablábamos de Camila Polisi, esta vez en la región del Biobío, donde en los audios ella dice, bueno, ponemos gente ahí, le pasamos un cartón y que parezca que hicimos lo que hicimos. Eso es lo que se tiene que investigar ahora en toda esta seguidilla de casos que han golpeado, particularmente en este caso, a Revolución Democrática, porque todos los involucrados en esto son de Revolución Democrática. Sí. Y aquí se abre otra lista también, porque hay unos depósitos a la diputada Catalina Pérez, expareja de uno de las personas que estamos viendo aquí, y que se tienen que investigar. ¿Por qué aparecen esos fondos, esas transferencias que creo que son cerca de 15 millones, Ignacia, los que también es parte de la investigación?
Efectivamente, son cerca de 15 millones. Estos antecedentes han sido dados a conocer durante las últimas horas también. Y por supuesto todo esto es parte de esta investigación, de este denominado caso cero. En el caso de Democracia Viva en sí, recordemos, son 426 millones de pesos que se traspasan desde la Seremi de Vivienda hacia Democracia Viva durante el año 2022. Esto para que Democracia Viva realizara trabajos en campamentos, y lo que se ha cuestionado básicamente es la forma en cómo se entregan estos dineros, y que Democracia Viva no tenía, por ejemplo, la experiencia para realizar estos trabajos. Eso es parte de los cuestionamientos, y recordemos que todo esto se da a conocer también luego de la denuncia de los mismos funcionarios de la Seremi de Vivienda, quienes envían entonces este correo denunciando esta situación. De ahí en adelante entonces se destapa luego a los meses, y ya han transcurrido seis meses desde que esto se destapa hasta el día de hoy, donde ya finalmente hay detenidos. Muchas gracias, Ivania. Te vamos a dejar para que vayas entonces a la formalización. Tomamos contacto contigo en un ratito más, por supuesto, desde Antofagasta. Nosotros seguimos aquí en esta conversación del caso Convenios. Bueno, que hay varios casos y podemos ir avanzando. Partías hablando también del de Torrealba, en la mañana tempranito cuando abrimos, pero caso Convenios en particular. Hay varias aristas. Una arista, claro, han pasado 6 meses y uno dice lo fácil que es adjudicarse recursos estatales. Y ahí tenemos un tremendo caso. Por otro, hay un caso político, ¿no es cierto?, que es lo que va a pasar con el ministro Montes, y estamos hablando a poquitos días de la elección, cómo puede esto golpear, y por eso también es bien importante equilibrar todos los casos que se están viendo últimamente de lado y lado, porque claro, porque estamos a muy poco tiempo de la elección, y ya hay algunos que dicen, bueno, justo se da en este minuto, ¿cuánto podrá pegar y cuánto podrá influir en la elección a los indecisos que pasa una situación como esta? Y por otro, un ministro emblemático, un político muy querido dentro de la exconcertación y de lo que es el gobierno, como Carlos Montes, y cómo hay declaraciones muy distintas entre lo que él dice y lo que dice Tatiana Rojas, porque ojo, independiente de lo que dice Tatiana Rojas, el ministro Montes habló y desmintió que él haya sabido antes. De hecho, acá dice el desmentido que saca, dice en las breves declaraciones a ADN Radio, el ministro Montes aseguró que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo. Déjame poner un punto, porque si uno lee la declaración completa de Tatiana Rojas, esa controversia no es tal. Lo que dice Tatiana Rojas, porque aquí es lo que conocemos primero, que Tatiana Rojas dice, le entregamos un informe al ministro Montes, y el ministro Montes ahora después sale diciendo que él no sabía de ninguna ilegalidad. Pero la declaración completa de Tatiana Rojas, si la han podido leer, dice que en el informe que ellos redactaron no vislumbraron atisbos de irregularidad. Tal cual. No vislumbraron es súper importante lo que está diciendo. Ninguna ilegalidad en lo que ellos investigaron en el, podríamos decir, negligente el informe o lo que sea, pero sí, claro, ese informe que le llega al ministro no menciona una irregularidad. Entonces, cuando el ministro dice, yo nunca me enteré de una ilegalidad, porque recordemos que como funcionarios públicos tendrían la obligación de denunciar si así hubiera sido, entonces concuerdan porque a mí también me quedó, la primera impresión que me quedó era que había una versión A y una versión B, y aquí quedó la grande. Pero si uno lee el fondo, están diciendo lo mismo. Ahora, claro, con más detalle. Habrá que ver cuánto le dura el capital político al ministro, porque está en una situación incómoda. Obvio. Pero esa contradicción no existe. Bueno, exactamente. Es súper importante lo que está diciendo Eduardo, porque primero el ministro, cuando esto estalla, dice, yo no estaba enterado, y ahora dice, yo no estaba enterado de la ilegalidad. Efectivamente, ese punto va a ser bien importante para la defensa también del ministro Montes. 3 conceptos. Ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, ni delito, ni nada por el estilo. Esa es la frase esgrimida. Vamos a ir a revisar una nota que preparó 24 horas, pero apréndase estos nombres. Un pequeño contexto, para que la vayamos dando las caras, porque dice, bueno, caso Convenios, uno comienza a mezclar. Básicamente, esta es plata que tenía otros fines, que no ha sido rendida, estamos hablando de más de 400 millones de pesos, y que no se sabe dónde paró ni dónde está. Ese es como el gran concepto del caso a Convenio y en este caso de Democracia Viva, que tenía que llevar esta plata a unos campamentos, que finalmente no se hizo absolutamente nada, o se hizo muy poquito. Primera cara.
Tatiana Rojas, ¿cierto? La ex subsecretaria de Vivienda, que es la primera funcionaria pública en dejar el cargo tras este caso. Tras el tapón que salta, ¿no? Tras el correo que se manda hace 6 meses, y Tatiana Rojas, que es una persona que llevaba 15 años en el ministerio, en el MIMBU, antes de ser subsecretaria, ahora ex subsecretaria de Vivienda. La verdad es que, según lo que yo he reporteado, es una mujer que ha tenido una carrera impecable. Incluso en el mes de junio, cuando tiene que salir después de que estalle este escándalo, es despedida por todo el ministerio entre aplausos. Ella se va y tiene una situación anímica bastante compleja, y hoy está muy bien asesorada por un equipo de abogados que también le están permitiendo ir haciendo este tipo de declaraciones y ejerciendo este tipo de acciones que están dando como resultado las detenciones que vemos hoy día en la mañana. Para muchos ella pagó el costo político de esta situación. De hecho, el gran respaldo del ministro Montes, porque dice, bueno, acá el costo político ya la pagó la subsecretaria. Era una mujer muy cercana al ministro Montes. Muy cercana además. Y ojo, que el ministro Carlos Montes ha tenido una serie de apoyos que ustedes dirán de dónde vienen. Muy multitudinarios, con protestas inclusive el día de ayer de algunas agrupaciones de vivienda, porque sienten estas agrupaciones de vivienda que muchas veces han estado años peleando por una casa, que si se va el ministro Carlos Montes va a quedar en tierra de nadie todo este avance que han hecho. Un contexto más, Simón, cortito respecto a Montes. Él estaba de salida de su carrera política, él lo ha declarado públicamente y dice, bueno, tomo esta oportunidad de estar en esta cartera por la falta de vivienda que existe en este país, y era como un desafío personal poder hacerse cargo de un yo no de sé una qué, cartera ahí que yo era discrepo compleja. un poquitito, no sé qué tan de salida. Estamos hablando de alguien que para muchos en algunos sectores políticos era un excelente candidato presidencial. No sé qué tan de salida había mucha gente que lo quería como candidato presidencial a Carlos Montes. Entonces ahí no sé, Él y entra declara el que es su gobierno. último desafío. Pues hay matices. ¿Te acuerdas que tuvo algunos problemas de salud? Sí. Ya, hablado de eso, dado las caras, los rostros de lo que está ocurriendo ahí en el Ministerio de Vivienda, ministerio por lo demás muy importante, sobre todo en los últimos 2 años de gobierno. ¿Saben por qué? Se corta mucha cinta, se corta mucha cinta, por lo tanto suben en popularidad. Vamos con el contexto que ha dado 24 horas de este caso, la defensa de Montes y qué es lo que va a pasar. Acusación constitucional, renuncia, ¿qué pesa más? Vamos a ver. Conocía la democracia viva hasta ahora. Nosotros no sabíamos, yo conocí el día 16 de junio esto. Lo ha dicho en innumerables ocasiones y cada vez que la duda rondó, Carlos Montes ha sido tajante en asegurar que solo conoció el escándalo de Democracia Viva durante el mes de junio, luego que el caso estallara mediáticamente. Sin embargo, una versión complicó nuevamente su presente porque quien fuera la número 2 del ministerio, la subsecretaria de la cartera, entregó esta declaración a la Fiscalía el pasado 5 de octubre. A su nueva pregunta, dicho el informe se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera a la prensa. Tatiana Rojas se refiere a un supuesto informe entregado antes del 16 de junio al propio Carlos Montes. Como que nos han dicho que estamos peleando, pero eso no es verdad. La complicidad mostraron ambos a solo horas que el ministro le pidiera la renuncia por el escándalo. Destitución ocurrida en la misma jornada que confirmó haber estado al tanto de las irregularidades desde el pasado 2 de mayo. Antecedentes que, según reveló al Ministerio Público, le habría entregado a Montes. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta, de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva. Sin embargo, esta declaración de Rojas generó dudas porque públicamente siempre afirmó que el ministro desconocía los convenios con Democracia Viva. Para tener todos los antecedentes recabados, ordenados y poder informar al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos. La declaración de Rojas tensionó al Congreso. Mientras miembros del oficialismo pedían la palabra, la derecha en su conjunto comentaba el ultimátum que minutos antes le dieron al gobierno. Algunos ademanes que graficaban que ciertos parlamentarios querían algo más que discutir. Acalorado momento tras la decisión de Chile Vamos y Republicanos. Ultimátum de la derecha que aseguró los votos para acusar constitucionalmente a Carlos Montes si la moneda no destituye al ministro. Su situación es insostenible. Le ha mentido a Chile. El ministro Montes resultó no ser una víctima de esta situación, sino que lamentablemente resultó ser parte de una situación de corrupción. Y yo espero que los parlamentarios, incluso de gobierno, hoy conocidos nuevos antecedentes, el mismo día en que se detiene a señor Andrade y Contreras, estén a la altura. Escrito que sería presentado este lunes y que entre sus fundamentos acusa al ministro de no ejercer el control jerárquico. Denuncia además infracciones respecto del principio de probidad y la inejecución de leyes sobre eficiencia presupuestaria. La pregunta es si Montes sabía o no, y así respondió entrada la tarde cuando los rumores de una posible renuncia se escuchaban.
Es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo. Otro antecedente detallado por Rojas es sobre las llamadas doble militancias. Funcionarios contratados por Carlos Contreras que trabajaban en la Seremi de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, pese a que fue descartado por la cartera a través de un comunicado un día después de dejar el cargo. Esta situación nos había sido alertada al ministro y a mí en abril del año en curso. No es efectivo que funcionarios del Serviu o Seremi recibieran un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen dobles contrataciones. Nuevos antecedentes que tienen a la ex subsecretaria Rojas con una denuncia en su contra por omisión de denuncia. Y a Montes envuelto en una nueva polémica. Estamos frente a la crónica de una renuncia anunciada. Yo estoy haciendo un llamado a la calma, sobre todo a la oposición, que tiene como una especie de pasatiempo pedir la renuncia de cualquier ministro. Sin embargo, el ministro declaró que no renunciará y este jueves su agenda contempla actividades en la región de la Araucanía. Y ahí hay un contexto bastante claro del caso Convenios y de lo que sucede con el ministro Montes, que bueno, que yo creo que las próximas horas van a ser cruciales para ver qué es lo que sucede y hasta dónde resiste también el capital político del ministro Montes, porque ya han sido 6 meses bien duros, donde la oposición ha sido súper intransigente y había anunciado que podía acusarlo constitucionalmente antes, ahora también hace esta amenaza de acusación constitucional que podría ser el día lunes, pero nuevamente haciendo algo bastante parecido a lo que hicieron con el ministro Jackson, que es anunciarla para que el gobierno lo saque antes del ministerio y ahí vamos a ver qué es lo que sucede y hasta dónde... Sí. Ahora, echamos para atrás y cuántos más salieron de la misma manera. Que esta discusión política, que aquí hay un hecho judicial, pero que tiene un eco político, que es lo que acabamos de escuchar también, se da en el contexto de un plebiscito que va a ocurrir este domingo, donde también ambas partes están tratando de ver de qué manera ordenan el naipe para que no le afecte en sus posibilidades. Y sacar esta dividendos. anunciación constitucional para el día lunes es un hecho, ¿no? En vez de estar hablando del resultado de un plebiscito, podríamos estar hablando de una acusación constitucional, porque según la oposición, la acusación constitucional ya está redactada. ¿Tendrán los votos? ¿Necesitan votos de parlamentarios de gobierno para provocar la destitución del ministro? Es una cuestión que se debe estar conversando. Pero